buenas a todos y todas, nuevo podcast de Voleibol Tico acá en Punto de Partida, nueva entrevista, porque ya en realidad no solo es podcast, ya que estamos subiendo videos también, pero bueno, nueva entrevista acá en Punto de Partida y esta muy importante también y que obviamente pues agradeciéndole, ¿verdad? A las personas que ahorita voy a presentar por la oportunidad de poder hablar de voleibol, pero ya no solo tanto en la cancha, sino también en la parte más dirigencial, ¿verdad? Y cómo se administra este deporte en Costa Rica. Ya los hemos tenido en ocasiones anteriores, pero bueno, acá los tenemos por primera vez juntos y además pues para abarcar los temas del 2026. Así que empiezo con la presidente, nada más, nada menos que María José Corrales, presidenta de la Federación Costarricense de Voleibol. María José, bueno, una vez más por acá, bienvenida. Muchas gracias. Hola Julián, un gusto poder compartir una vez más este espacio y poder hablar de un deporte que tanto amamos, de nuestra pasión del voleibol y poder también contar un poquito de cómo vamos con esta organización, administración y dirigencia a nivel nacional de lo que es la federación y las metas y objetivos de lo que queremos para este 2026 y un futuro también más cercano. Y también Rodolfo Delgado, con quien hablamos no hace tanto, igual en otra entrevista específicamente sobre tema de competición, campeonato nacional, tour de voleibol de playa y demás, pero bueno, aquí ya también para abarcar otros temas de la federación, así que Rodolfo, igual, muchísimas gracias y bienvenido. No, muchas gracias, Julián, como siempre, por la invitación. Para nosotros es un placer. A veces nos cuesta, ¿verdad? Lo hemos hablado en repetidas ocasiones que a veces el tiempo se dificulta para poder coordinar y estar aquí, pero no, muy felices de poder compartir un espacio de tiempo y, como dice María José, comunicar un poco de este deporte que tanto nos apasiona. Y bueno, ya para empezar la entrevista, que de hecho lo estábamos conversando, ¿verdad? Para tenerlo todo bien claro, antes de comenzar propiamente la entrevista, ustedes, pongámoslo así, entraron a la federación, a la dirigencia, ¿no? En 2024, ya asumieron propiamente en febrero del 2025, ha pasado poquito más de un año desde entonces. Em, ¿Qué aprendizaje se han llevado? Eso es lo primero que quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Ya con un poquito más de un año siendo propiamente quienes dirigen junto con otros compañeros en junta directiva, pero quienes están a cargo, ¿no? De ese voleibol acá en Costa Rica, ¿qué han visto, qué les ha llamado la atención y qué oportunidades de mejora vislumbran, por lo menos, ¿verdad? En el futuro próximo acá en Costa Rica. Y bueno, yo creo que aprendizajes muchos. Sin duda alguna, siempre la vida, indistintamente del espacio en donde estemos, nos permite reinventarnos, aprender y mejorar. Y siempre, si nos mantenemos enfocados en querer hacer las cosas mejor, día con día, tenemos que estar abiertos también a captar esa nueva información, a captar esas nuevas formas. Entonces, sin duda alguna, Julián, como lo mencionas, en un año de haber asumido la federación, yo creo que hemos aprendido mucho, no solamente hemos aprendido cosas valiosas, sino también hemos atravesado retos importantes, creo. Eh, Realmente el ver atrás y ver por donde hemos pasado a nivel organizacional, por donde hemos pasado y nosotros como personas, como junta directiva, como entidad, nos deja esa sensación de que sí se puede, de que podemos avanzar, de que nos falta mucho camino por recorrer para lograr los objetivos y las metas que anhelamos o que soñamos para este deporte, que anhelamos para los campeonatos nacionales, para las selecciones, para todas las personas que aman el voleibol en general y que dedican su vida a enseñar, que dedican su vida a formar nuevos atletas y para esos atletas que también muy dignamente siempre nos representan en cualquier cancha de voleibol del país, así como también nuestras selecciones nacionales. A nivel muy personal, porque yo creo que si le hacemos esa misma pregunta a cada uno de los miembros de junta directiva, posiblemente todos vamos a tener algo distinto que responder, ¿verdad? A nivel organizacional, creo que es eso, el saber muy bien dónde empezamos y cómo ir saltando y esquivando esos retos y esas adversidades que se nos presentaron
y que tuvimos literalmente que ir apagando incendios conforme pasaban los días, pero sí a nivel muy personal yo creo que me ha dejado tal vez en este espacio. Uno, aprender aún más a trabajar en equipo. Creo que sin duda alguna las cosas no se pueden hacer solos y contar con personas como con Rodolfo, que se encuentra acá y es el vicepresidente de la federación, pero con todos los miembros de junta directiva, mis compañeras y compañeros son personas indispensables. Que de alguna manera, si no nos acuerpamos, yo creo que es muy difícil. Entonces, personalmente creo que eso me ha dejado aprender a que el jugar en equipo no solamente dentro de la cancha, sino también ese eslogan que hemos tratado de potenciar y de establecer, de que crecemos jugando en equipo, trasciende un rectángulo, que trasciende un gimnasio, trasciende una cancha, sino que más bien se enfoca en las acciones que día a día, a nivel de la junta directiva, a nivel de las personas que nos ayudan, como doña Silvia, nuestra secretaria, los mismos asociados, los mismos clubes, los mismos atletas, nos permiten ir creciendo e ir avanzando hacia el camino o el objetivo que queremos llegar. Ok, Rodolfo. Bueno, mira, Juli, creo que son muchísimas cosas, como Mari señala, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y de muchos retos, ¿verdad? Como junta directiva. Creo que el voleibol como tal en nuestro país es grande, ha crecido mucho y tiene mucho potencial de crecimiento. Yo creo mucho que una de las razones por las cuales yo precisamente tuve esa espina de volver al voleibol y estar aquí ahora, de este otro lado, en la parte administrativa, fue mucho eso, ver que el voleibol tenía potencial. Yo lo creí como entrenador y fui parte de procesos muy importantes. Eh, y ahora como en la parte administrativa, creo que el reto más grande ha sido poder ordenar un poco la casa, tener un poco en orden la situación, tanto a nivel deportiva como a nivel financiero, ver de qué manera como federación podemos hacer que el deporte crezca más, cómo tener más recursos, cómo mejorar la infraestructura, cómo ir atacando poco a poco las dificultades. Eso nos ha llevado a implementar cosas, a veces tal vez en un inicio no de una manera tan ordenada y cada vez creo que más ordenada, a estar trayendo cursos a nivel internacional, a estar buscando apoyo tanto en la FIP como en la NORSECA para el desarrollo, potencial desarrollo de nuestro deporte y poco a poco hemos ido logrando. Creo que ya vamos encauzando mucho las cosas. Creo que hoy la barca, por lo menos, ya no tiene tanta agua, va remando a un mismo ritmo. Los compañeros, como dice Mari, de Junta Directiva, pues estamos ahí, todos acuerpándonos, ayudándonos, avanzando juntos. Los otros elementos que forman parte de todo el sistema, lo que es el voleibol, ¿verdad? Jugadores, miembros de otras asociaciones, ¿verdad? Que son parte nuestra esencial del deporte. Creo que las cosas van avanzando y esperemos, porque de verdad que cada vez lo podamos hacer y vislumbrarlo mejor como lo hemos querido hacer desde que asumimos este reto. Ok, perfecto. Y vamos a ver, ahora ya con esa pregunta inicial y basándome mucho incluso porque la entrevista que tuvimos en el 2025 con María José Corrales, ahí hablábamos del Plan Nacional de Desarrollo del Voleibol y María José me decía que se basa, pongámoslo así, en tres partes, ¿no? La parte más administrativa, la parte más deportiva y otra parte más de comunicación, mercadeo, ¿verdad? Más en ese sentido de masificación. Ahora bien, más que preguntarles por el plan de desarrollo, lo que quería preguntarles es por cuál de esas tres partes quieren ir ahora en la entrevista, ¿no? La parte administrativa, la deportiva o la de más masificación, pongámoslo de esa forma. Ustedes eligen. Yo creo que indistintamente de la parte o el área, o como diríamos, y se estableció en el plan por nuestro querido amigo Alberto Blanco, que fue Vargas, perdón, don Alberto Vargas, que fue un gran facilitador nuestro y del voleibol en general. Estas son las tres patas del banco, ¿verdad? Que lastimosamente yo creo que todavía estamos cojeando en una particularmente. Entonces,
Las tres son importantes, las tres son relevantes. Entonces, Julián, más bien, por la que usted quiera, podemos iniciar porque creo que sería importante hablar de las tres y también hacer esa reflexión, porque creo que también somos conscientes de dónde hemos enfocado un poquito más las energías de la batería y en cuál tal vez estamos todavía, como decía, cojeando un poquito y que tenemos que, o es nuestra intención empezar a fortalecer. Ok, voy a agarrarme entonces de algo que dijo María José, que es el equipo de trabajo, porque recuerdo igual en la entrevista del año pasado que usted me comentaba que solo hay dos, pongámoslo así, dos trabajadores propiamente de la federación, que es una secretaria y una persona encargada del mantenimiento, si no estoy mal, de las canchas de voleibol de playa. Y que uno de los retos más grandes que tenían al respecto era la parte económica, ¿no? Que de repente no les permitía como adquirir más talento humano para esa federación. ¿Cómo se encuentra en este momento esa parte específicamente? Más allá de ustedes en junta directiva, esas dos personas, ¿ya hay o existe la posibilidad de incorporar de repente más profesionales a la junta o cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, voy a empezar y ahí tal vez Fofo después me aporta y me complementa los comentarios. Con respecto a ese tema, particularmente lo recuerdo muy bien cómo lo conversamos hace un año o la entrevista del año anterior. Eh, y voy a empezar por lo más importante o relevante, que es la parte económica, ¿verdad? Sin duda alguna, la contratación de personal eh, va o es directamente proporcional o va de la mano de la estabilidad económica y financiera de la federación. Entonces, si recordamos, hace un año hablábamos de cómo encontramos nosotros la federación con una deuda pendiente por liquidación 2023 ante el ICODER por más de 11 millones de colones. Seguía pendiente un tema de que no se había realizado todavía la liquidación o no se había recibido tampoco por parte del ICODER en ese momento respuesta de cómo estaba la liquidación 2024. Adicionalmente a eso, y no teníamos fondos, no teníamos recursos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, teníamos y seguimos teniendo dos colaboradores. Tenemos a doña Silvia, a nuestra secretaria estrella, doña Silvia Cuevas, y tenemos también un colaborador de cancha que nos ayuda principalmente en temas de playa, pero que también nos está colaborando en distintas necesidades a nivel de sala. Eh, ¿Por qué menciono primero lo de la parte económica? Porque gracias a Dios, a mucho esfuerzo de esta junta directiva, a mucho orden, como decía Fofo anteriormente, hoy podemos decir que no tenemos deudas. Estamos cero deudas ante el poder, estamos cero deudas ante entes internacionales, estamos cero deudas ante cualquier otro proveedor relacionado al quehacer diario de la federación. Eso es importantísimo porque al ya tener esa certificación que justamente logramos cumplir a inicios de este año, el año pasado fue un año de ahorrar, de generar esa huaca, como decimos popularmente, para poder establecer el monto que necesitábamos para liquidar los fondos correspondientes ante el ICODER. El año pasado, 2025, la Federación Costarricense de Voleibol no recibió un solo colón por parte del ICODER. No tuvimos presupuesto de fondos públicos, todo lo realizamos por medio de fondos propios, fondos privados o colaboración de los entes internacionales como lo es Norseca y Afecabol. Entonces, el realmente estar hoy acá, un 6 de mayo, diciéndole 2026 empezamos cero deudas. Ahora, ¿qué pasa? Que a pesar de que ya estamos cero deudas ante el ICODER, los trámites o los procesos administrativos para poder tener recursos
del ICODER para este año, tenemos que esperar una variación presupuestaria. Entonces, seguimos sin recurso del ICODER, esperando esa variación porque el primer presupuesto ordinario pasó justamente previo a que nosotros ya pudiéramos saldar esas deudas. Entonces, sí hemos tenido mayor colaboración, incluso hemos tenido más colaboración incluso de personas que han visto el ordenamiento y la ruta hacia dónde vamos, que han querido sumarse, eh, igual que nosotros, por amor al voleibol, a Donoren, a aportar muchas veces de su expertise a el proceso organizativo que estamos teniendo. Ya tenemos planificado de igual manera en el presupuesto anual que se le envía al ICODER cuáles son los mismos perfiles que hablamos la semana pasada del año pasado, con respecto a esa contratación o esas posibles contrataciones, de qué es lo mínimo que se requiere para que organizativamente y administrativamente la federación pueda caminar de una forma correcta y adecuada. Tenemos claridad en los perfiles, pero tampoco podemos ser irresponsables nosotros con las finanzas de la federación, ni con las personas posibles a contratar, eh, en sacar ya un cartel y demás, si no tenemos claridad de esa capacidad económica y de ese respaldo financiero, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí, no sé, Fofo, tal vez sí, si querés Acá, comentar un poco. sí, de Sí, hecho, voy a agarrarme acá de dos cositas. Lo primero, ¿para cuándo esperarían ustedes entonces poder recibir por fin fondos de parte del ICODER? ¿Hay alguna fecha estimada para eso? sí, según la última reunión que tuve con el señor ministro y con miembros del ICODER, en donde nos establece esas líneas, porque recordemos que aunque estemos bien ante el ICODER, aunque el ICODER quiera, de ahí líneas establecidas a nivel de gobierno central de cuándo son las fechas de giro para presupuesto nacional y presupuesto extraordinario en este caso. Entonces se está visualizando, si todo sale bien, que para mes de junio, julio se podría estar contando con una variación presupuestaria. Sin embargo, es algo que todavía no depende de nosotros y no sabemos si se va a poder de contar con ello, ¿verdad? Eso depende del ICODER. Depende del ICODER y de las fechas de variación presupuestaria a nivel nacional, Ok, a ok. nivel de fondos públicos, sí, de Hacienda como tal. Y lo otro es que me dices que ya tienen los perfiles de personas que necesitan, más o menos qué es lo que están buscando en la federación, qué es lo que consideran que es necesario para poder funcionar. Ok, bueno, no, principalmente hay varios aspectos que nos competen. Uno en el área meramente deportivo de competición, que es tener a una persona que pueda estar detrás de todo el tema de competición. Competición es, yo se los comento a los compañeros, es un monstruo de mil cabezas, o sea, son muchas cosas que involucra el tema de competición. Entonces, tener una persona que pueda estar encabezando, como un director de competencia, que es la figura que queremos, que pueda estar encabezando, ¿verdad? Mucho del trabajo que, por ejemplo, yo en los últimos año y medio, pues he asumido, que esa persona puede estar detrás de todas las ligas en la parte de coordinación. Eh, Gracias a Dios, dentro de las cosas que implementamos de cambio, fue eh, adquirir un sistema de inscripciones automático, ¿verdad? Eso lo hicimos a través de una empresa mexicana. Con esa hemos estado comenzando a trabajar. Obviamente el proceso de aprendizaje también lleva un tiempo. Eso va a facilitar mucho, ¿verdad? Y claramente reparte las responsabilidades de temas de inscripción. Ya no se reciben de la misma manera, sino que ahora los equipos tienen que entrar, ingresar un link, ¿verdad? Cargar su propia información, todo esto va a llevar el proceso de aprendizaje, pero creo que acelera un poco facilita un poco los procesos. Entonces, en la parte de competición, pues contar con una persona que pueda dar ese respaldo y darle seguimiento a todas las ligas. En la parte contable, nosotros seguimos sin tener un cortador fijo, digamos. Hemos tenido una persona que nos colabora, nos ayuda y vamos a ir sacando ahí, aportándole algún recurso, pero en realidad es uno de los puestos que sigue siendo necesario para poder ordenar aún mejor las cosas a nivel económico en la federación. Posteriormente ocupamos una persona
en esa tercera pata, que es la parte de comunicación, que es la parte de mercadeo, una persona que se encargue mucho de las redes sociales. Eh, Hay un perfil de persona que deseamos tener, ¿verdad? Ya no es como en algún momento la federación tuvo un periodista, ¿verdad? Que era simplemente el área de periodismo. Hoy en día, pues, vos mismo lo sabes, está mucho el tema de las redes sociales, del marketing, del, de la parte digital. Entonces, pues buscamos lo que se llama un community manager, más o menos, ¿verdad? Alguien que se encargue de toda la área de comunicación. Esos son los perfiles que ya tenemos orientado, digamos, a una necesidad o un requerimiento como federación. Eh, y después, digamos, anteriormente la federación tenía en uno de los perfiles la parte de un administrador, se me olvida el nombre siempre, un gestor deportivo, de un gestor deportivo. En ese momento nuestro interés es buscar una persona que se encargue un poco o que descargue un poco de la parte administrativa, digamos, a María José, que es la que más se encarga de temas de inscripciones a nivel internacional, de compra de etiquetes, de revisión, de esas cosas, digamos, de SICOP, que son las cosas que sufrimos mucho. La gente allá afuera, pues, lo tiene que saber. Sufrimos muchísimo esa parte porque no tenemos una persona que se encargue al 100%, que pueda estar subiendo las solicitudes de contratación y todo esto que lleva. Entonces, es un poco ese perfil de esa parte administrativa que complemente la persona que se encarga de mercadeo. Entonces, por ahí más o menos vamos en ese momento. El encargado de cancha que vos decías, que es alguien de mantenimiento que está con nosotros, y hacer un bloque, doña Silvia, que se mantenga, y hacer un bloque un poco más fuerte administrativamente hablando, para que mucho del trabajo, digamos, que hoy en día recae en miembros de junta directiva, pues se pueda diluir hacia esas personas que ya trabajan meramente en la parte logística administrativa y nosotros pues seguir encauzando la parte de voleibol en proyectos y en otras cosas que es, ¿verdad? Yo creo que es la visión que debería tener la junta directiva un poco. Entonces, por ahí más o menos va el asunto. Si se me queda algo, pues Mari puede refrescar ahí. Sí, ok, No, yo creo entendido. que la verdad está todo súper bien. Ok, sí, sí, a mí también me quedó bastante claro en realidad y obviamente ustedes pues esperar a, pongámoslo así, a consolidar un poquito más el presupuesto, esperar también esa variación que pueda venir del ICODER y por ahí ya empezar a gestionar esa parte. Ahora bien, lo que mencionaba María José de una deuda de 11 millones de colones aproximadamente cuando ustedes, bueno, aproximadamente no eso, pues lo que fue, cuando ustedes toman, había esa deuda con el ICODER y dice María José, y los felicito mucho por eso, que ya no se tiene esa deuda. Acá viene la pregunta del millón, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Que yo supongo que, ¿verdad? Será un trabajo grandísimo y se pueden extender aquí mucho, pero ¿cuáles fueron esas claves para poder ya saldar esa deuda que tenían con el ICODER? Bueno, yo creo que uno, ser bastante ordenados con el recurso y tratar de minimizar de gastos o compras que tal vez no se requerían, ¿verdad? Eh, Aparte, también de la planificación, tratamos de planificar, por ejemplo, temas de uniformes. Se trató de establecer bien a nivel numérico qué atletas de qué categoría usaban tal número, que podían tener una posible proyección para la categoría siguiente, entonces que los números no coincidieran. Cosas tan básicas como esas nos iban permitiendo hacer ahorros Bueno, sustanciales. eso no lo veo básico, sinceramente. Le cuento que tiene su Tiene, logística. créame que tengo un Excel bastante establecido con nombres, números y posibles selecciones en las que puede estar cada atleta. Entonces, realmente era algo con lo que no se contaba y tratar de ser ordenados con ese tipo de cosas. La planificación también a nivel de las selecciones. Bueno, el año pasado estaba recopilando una información para la asamblea que tuvimos este año, la asamblea ordinaria, y realmente la cantidad de selecciones que salieron el año pasado fue sorprendente. Y hacer esa planificación a nivel de compra de boletos, del recurso para el pago de inscripciones y demás, también saber con tiempo las listas y este tipo de cosas, yo creo que también nos iba favoreciendo bastante en ese control del gasto extraordinario. Eh,
¿Qué más? Bueno, a nivel de competición, yo creo que también tratamos de ser de bastante austeros en ciertas cosas. Eh, Nosotros tenemos una particularidad y es que yo creo que a todos los miembros de la junta directiva les gusta hacer las cosas lindas, hacer las cosas bien, hacer las cosas de calidad. Y nos hemos tenido que socar la faja, de como en cualquier familia, en cualquier situación personal, y entender que a veces no es bajar la calidad, sino tal vez buscar otros proveedores, tratar de tener variedad de proveedores. Si tenemos que cotizar un servicio, en lugar de cotizarlo con uno o dos, lo tratamos de cotizar hasta con cinco o seis para empezar entonces también ahí a regatear precios. Tratamos de establecer incluso algún tipo de alianzas con ciertos proveedores para así también de buscar la manera de cómo ir minimizando los costos en la mayor cantidad posible para así poder ir generando ese ahorro. Claro, ahora de eso nos permite efectivamente realizar un pago y adicionalmente también no se puede dejar por fuera el apoyo también que logramos recibir de Norseca y de Afecabol, como decía, y principalmente en este caso de Norseca para la participación de algunos eventos y demás. Entonces, yo creo que eso, de alguna u otra forma, nos fue permitiendo generar de esa suma, que no fue fácil y que evidentemente si nos dicen que tenemos que volver a recaudarla, realmente sería una pesadilla, pero lo importante es que se logró saldar esa deuda y que se logra también sanear no solamente las finanzas de la federación, sino también, yo digo que de alguna forma como lavar la cara ante una institución deportiva, como lo es el ICODER, de que se quieren hacer las cosas de una manera correcta, ¿verdad? Porque también es muy difícil o a veces hasta pena daba tener que ir a solicitar colaboración o algo y saber que te estoy debiendo 11 millones de colones, ¿verdad? O sea, a pesar de que sean cosas que no deberían de tener una relación o una injerencia por profesionalismo técnica, no deja de ser para uno, todavía como representante legal de nosotros dos, somos al final quienes tenemos esa representación legal, judicial, extrajudicial, ¿verdad? A nivel de la federación. Entonces, uno mismo también pasa horas pensando y pensando. Tratamos también de los eventos, a veces cobrábamos entradas voluntarias, ¿verdad? Para que poder así también ir generando esa posibilidad de recursos, pero sobre todo también de minimizar ciertos gastos importantes. Acá y aprovechando antes de que tome la palabra Rodolfo, ese tema que ustedes mencionan del apoyo de Norseca, de Fecabol también, ¿eso digamos siempre existió o ustedes sí tuvieron que hacer como un acercamiento extra, digamos, para obtener ese apoyo y que les ayudara tanto para paliar la deuda? Yo creo que tal vez la quería contestar más es Mario, o sea, esa pregunta, porque, a ver, cuando nosotros entramos, la relación con Norseca, la verdad estaba bastante rota. Este, por diferentes situaciones de administraciones pasadas, creo que había muchas cosas que se habían perdido en el camino, ¿verdad? Entonces, Norseca pues se encargaba de dar el mínimo aceptable un poco de los requerimientos, pero pues María José tomó mucho la batuta en ese tema. Comenzamos a tener mayor cantidad de reuniones. María fue a las diferentes asambleas, estuvo viajando a los diferentes torneos y comenzamos un poco a mejorar el tema de comunicación, qué buscaba la federación, qué quería, cuál era la visión, cómo nos podían ayudar, de qué manera podían colaborar para el crecimiento. Claramente, ahora que hablamos un poco de la parte económica, recordar que el año pasado tuvimos torneos internacionales y eso teníamos años de no hacerlo, ¿verdad? Entonces,
ese reto también de los torneos internacionales. Véase que aparte de que hicimos mucho ahorro, también eh, arriesgamos mucho en esos temas de hacer torneos internacionales porque tienen costos muy elevados. Eso nos ayudó mucho a mejorar la parte de comunicación con Norseca, la parte de cómo ellos nos miran, la parte de cuál es la visión, de qué es lo que queremos. Entonces, yo creo que ese crecimiento, ¿verdad? Ese riesgo en el crecimiento nos ha permitido también evolucionar en muchas cosas. Y por ahí, ¿verdad? Tal vez Mari puede complementar un poco más la historia con Norseca. Y yo tal vez para cerrar, hablarle un poquito de también ese año, de cómo fue ese año a nivel económico, con otros aspectos que nos ayudaron también un poco a terminar de, de estructurar un poco lo que queríamos para este año por entrar y tener, digamos, el recurso un poco más limpio. Aprovecho entonces de una vez con Rodolfo antes de volver con María José y ese tema de Norseca. Em, Porque me menciona que el año pasado, que fue un año como de full ahorro y mucho venía por fondos propios, también el tema de Norseca, ¿no? Que tocamos un poquito, y mucho también privado. Eso me llama la atención, cómo está esa relación con la empresa privada. O sea, de verdad ya hay, pongámoslo así, negocios que tiene la federación con esa parte más privada, o fueron cosas más del momento, pongámoslo así, o si hay cosas ya más No, sostenidas. no, tal vez, y de hecho esa es una de las partes de las patas del trabajo que todavía nos falta complementar y creo que es sumamente importante. Creo que es el paso que tiene que dar la federación ahora sobre esa búsqueda de recursos. No, cuando me refiero al recurso privado, me refiero al recurso que no entra directamente del Estado, sino que entra directamente a partir de competición, de los asociados, de los recursos que la federación puede recoger, ¿verdad? Licencias, competición, cursos, ¿verdad? Recordar que traemos cursos internacionales. Los cursos internacionales tienen un valor, aportan, dejan una cuota, ¿verdad? No solo dejan formación, que es lo que buscamos, pero también dejan una parte. Entonces, ¿verdad? Si vas sumando, ¿verdad? Son pequeños esfuerzos que vas haciendo, de donde puedes obtener recursos. El año pasado tuvimos el recordar que nosotros como federación, pues asumimos competiciones que le corresponden al ICODER, ¿verdad? Juegos nacionales, o en este caso, el año pasado tuvimos CODICAER, los CODECAER estaba dentro del programa. Entonces, una de las cosas que nosotros como federación asumimos a la hora de tomar esos torneos es de qué más manera podemos maximizar el torneo, ¿verdad? Hacer que el torneo sea lo más adecuado, cumpla con todas las expectativas, llene los requerimientos y además de eso, pues nos deje un aporte económico para seguir operando. Y entonces eso es algo fue que fuimos, ¿verdad? Trasladando tanto al CODECAER como al final de año y principios de a Juegos Nacionales para poder ir juntando más recursos. Entonces, cuando hablo de recursos propios, es el recurso ese que ingresa a la federación a través de todos estos eventos. Y, La otra parte que perdón, vos... perdón, Popo, y Adelante. si no deja un recurso adicional, que por lo menos la federación no tenga que erogar de sus pocos recursos a- de un monto adicional para que se pueda llevar a cabo, porque eso sí nos estaba pasando mucho cuando nosotros Mucho. ingresamos, veíamos que igual, perdón que salga con los dichos, seguro por ser sancarleña tengo muchos, pero salía más caro el caldo que los huevos, como diríamos acá, Ajá. ¿verdad? Era más costoso al final realizar cualquier tipo de proyecto, programa, gestión, campeonato, porque los números no estaban tan bien hechos, que eso es algo que Rodolfo ha sido muy firme y la Junta Directiva ha tratado de tener de adoptar esa visión, que cada evento sea autosostenible y autofinanciable, al menos para que la federación no tenga que sacar de su bolsillo, de lo poquito que tiene, para cubrir esos demás eventos. Perdón Le- que interrumpiera. Aquí les, No, no, les hago perfecto. la consulta. Por ejemplo, el año pasado, que yo tengo aquí en la cabeza por lo menos dos eventos, que son el Panamericano Sub-23, Bueno, Sub-21, Sub-21, 21. lindísimo. O sea, yo como aficionado, e incluso llevé a mi familia, llevé amigos y todo el mundo salió encantado. ¿Ese evento, por ejemplo, le salió rentable a la federación? ¿O es de ese caso que menciona María José que salió más caro el caldo que los huevos? no, en realidad ese evento tuvo una particularidad y por eso fue también que Fofo yo creo que dijo algo muy importante.
y estamos mezclando temas, pero es importante que se siga el hilo. El mejorar la relación con Norseca pasa más de tener una buena comunicación o pasa más de que podamos establecer una reunión o coincidamos en algunos puntos de vista o que tengamos tal vez de una relación de más años atrás de conocernos a tener o establecer compromisos reales con Norseca, como es en este caso la realización de eventos. Entonces, o la participación en eventos. Son, para Norseca tiene igual valor que participes y que organices. Te suma incluso más puntos el que hagas el esfuerzo de organizar y que quieras aportar desde esa perspectiva. Eh, por el compromiso, por la intención de masificar en la región y demás. Entonces, ese evento en particular, el Sub-21, la Copa Panamericana Sub-21, era el primer evento que se hacía casi después de 10 años en Costa Rica. Sí, teníamos muchísimos años de no traer Nivel un de evento sala, sí. internacional a nivel de sala y mucho menos de lo que significa una Copa Panamericana. Eh, la particularidad en ese evento en especial era que a ese evento le correspondía realizarlo a Estados Unidos. Estados Unidos indica que por razones logísticas no lo hace, pero que da un fee al organizador. Entonces, ahí nos salió rentable. ¿Rentable por qué? Porque la Federación US Volleyball de una vez nos hace un depósito a nosotros de un monto establecido para que nosotros seamos el host del evento. Ahora, posiblemente al ser nuestro primer evento, al ser esa primera experiencia, al lanzarnos literalmente a ver cómo podíamos empezar a enrolarnos en el quehacer de eventos internacionales nuevamente, cometimos errores y posiblemente no nos de esa curva de aprendizaje que ya tuvimos y tal vez puede pensarse cómo en tan poco tiempo una curva de aprendizaje del primer evento en julio al último evento en noviembre, porque el año pasado hicimos 3 eventos internacionales. Bueno, logramos El otro, realmente perdón, María José, fue el Final Four, el femenino, centroamericano, centroamericano. exacto, Ese fue como a mitad de año. Y el último se me está escapando. la Copa Continental U17 femenina. Ajá, 17. cierto. Ok, Ajá, ok. exacto. Ahí cada uno fue mejor que el anterior. Por supuesto, porque Ok. ya por lo menos tenés la noción de cómo se necesita el transporte. Entonces ya no es el transporte en disponibilidad, no, es un transporte en horarios específicos. ¿Qué tipo de alimentación se requiere? ¿Qué tipo, cómo se puede jugar con el acomodo en las habitaciones? Ese tipo de cosas, no, los snacks, digamos, las meriendas que son obligatorias, también facilitarlas a los atletas. Entonces, tal vez en el primer evento nosotros compramos cantidad de mandarinas, manzanas, peras, bananos para poder facilitar frutas. Ya en la siguiente dijimos, bueno, no, si sobraron tantas, entonces me explico, ese tipo de detalles que posiblemente ese know-how que se puede tener de alguna u otra manera nos va generando esa facilidad. Entonces, tal vez no fue el evento, para responder a la pregunta, el evento 100% rentable para la federación, esa Copa Panamericana Sub-21, pero nos enseñó muchísimo y nos abrió la posibilidad y nos quitó el miedo de empezar con eventos internacionales o continuar con eventos internacionales a tal punto que para este año igual vamos a tener 3 eventos internacionales. Bueno, ya tuvimos uno en playa y vienen 2 más en sala. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera, de eso es bastante importante a nivel organizativo, administrativo,
que de alguna forma también nos puede generar esa proyección para los otros temas económico, mercadeo y demás. Podemos decir entonces que incluso ya tomando en cuenta el de este 2026 en playa, que salió mejor que el último del 2025, por ejemplo. O sea, ahí vamos, vamos hacia arriba. Ok. Totalmente. Ok, perfecto. Bueno, qué dicha. Y nada más rápidamente para ya pasar al siguiente bloque, ¿verdad? Que no se alargue mucho esto. Em, Dos temitas, entonces. Lo primero. Ahora que ya no tienen deudas, evidentemente pues la federación todavía tendrá sus gastos y demás, pero ya pongámosle que por fin ustedes pueden empezar a trabajar sabiendo que hay dinero, no que se debe dinero, ¿verdad? Entonces no sé como qué tanto realmente ya ahora sí tiene a disposición la federación y saber que no está comprometido o si todavía incluso eso también sigue siendo un reto para ustedes, la parte de los fondos que ahora sí se pueden usar para invertir o propiamente no para desarrollar el deporte. Y lo otro es nada más, ya como a modo de cierre, que entonces se podría decir que el año pasado fue un año como de consolidación del presupuesto, paliar la deuda, y que ya ahora, a partir de este año, se va a empezar a buscar más esa parte de la inversión privada, como nada más ratificar eso y ahí estamos. Sí, tal vez para, como para hacerte em, un esquema, ¿verdad? General de esa situación. A ver, el hecho que no tengamos deudas no significa, como María José lo explicaba, hay que actuar desde la mesura. Seguimos en el mismo concepto. ¿Por qué? Porque aún no contamos con recursos del Estado. Entonces, cada vez que nosotros asumimos estas competiciones internacionales y a la vez tenemos el volumen tan alto, hay que recordar algo, Julián, anteriormente no hace muchos años, cuando yo todavía era parte de una selección como miembro de un cuerpo técnico, la cantidad de salidas que las selecciones tenían eran menores, no teníamos tantas selecciones. Hoy el cuerpo de selecciones, tanto a nivel de sala como playa, que se tienen es muy alto y eso involucra que hay una cantidad muy elevada de gastos a nivel de competencias internacionales. Entonces, mucho del recurso que tenemos actualmente ingresando a través de competición, eso te tiene que trasladar hacia el uso, ¿verdad? De nuestras selecciones nacionales. Que ese es un principio operativo que tiene que estar ahí, tiene que financiar esa parte. Entonces, todavía no nos permite, digamos, mucho en la parte del desarrollo y crecimiento. Otra parte tiene que ir a esto de las competencias, porque como María José lo decía, nosotros nos volvimos a ubicar en el mapa de Norseca, volviendo a competir, ¿verdad? Volviendo a traer una competición internacional, perdón, al país. Entonces, ahora que ya hemos asumido esos retos y esos compromisos con Norseca, de ahí hay también una distribución de recursos que hasta que no contemos con un presupuesto completo federativo, ¿verdad? Que podamos destinar recursos a eso, de esa plata que ingresa a través del ICODER, pues tenemos que seguir contando con el recurso que ingresa meramente a las cuentas de la federación a través de las diferentes cosas que la federación tiene. Eh, sí nos da un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Ya no estamos igual que antes. Antes tal vez estábamos en el punto donde, no, es que para esto hay que guardar, guardar, guardar. Solo, ahora podemos invertir, ahora sí en selecciones, no, esa selección tiene que salir, tenemos una situación, hay que meter plata aquí, ¿verdad? Que siempre se suscitan situaciones. Eh, hay que sacar diferentes selecciones. Ahora estuvimos esperando un recurso para sacar una selección de playa después del Norseca a un centroamericano, sub-17. Después tal vez Ajá. podemos hablar de eso. No, no se pudo. ¿Por qué? Porque los costos se elevaron muchísimo. Estábamos esperando una partida específica que el ICUER nos había ofrecido a través del ministro y por diferentes situaciones, eso lo puedo explicar mejor, Mari, no salió. Entonces, a veces hay que renunciar a ciertas cosas. Es otra cosa que la gente a veces no entiende, ¿verdad? Cuando usted a veces toma una determinada decisión, por ejemplo, hacemos el Norseca, después del Norseca venía una eliminatoria mundial, se mandaron unas parejas de eliminatoria mundial sub-17 y sub-19. Después venía el centroamericano, de ahí no se puede todo, ¿verdad? Que es la otra parte que nos hace falta, que es comenzar a trabajar en esa inclusión del recurso privado realmente, de la empresa privada. Yo creo que lo primero era posicionar el voleibol. Como vos decís, vos mismo fuiste a un evento de este tipo. Este tipo de eventos, yo creo que posiciona al voleibol en otro rubro, no es lo mismo que vos estés organizando campeonatos locales, que solo estés aquí, a nivel de empresa privada, a que usted tenga esta, este pergamino tan amplio de actividades a nivel de competición internacional
que tal vez te permite una mayor exposición y eso nos puede ayudar a mediano o largo plazo, ojalá fuera a mediano y corto plazo, a traer recursos para la federación desde otra visión, que es la parte que nos hace falta trabajar, creo yo. Sí, bueno, ya para cerrar con este bloque, ustedes me dirán si queda algo pendiente, pero nuevamente pues felicitarlo, ¿no? Por haber podido ya paliar ese tema de la deuda, ¿no? Que tanto preocupaba a nivel de voleibol nacional, ¿verdad? Y el tema de los recursos. Em, Pasemos a la parte deportiva y me voy a agarrar de eso último que dijo Rodolfo, que de hecho es como, puede ser menor, pero no me deja de llamar la atención. Porque sí, yo de hecho estaba como ordenando, ¿verdad? Yo estaba viendo como, mira, cuándo juega tal, cuándo tiene que salir la CL o cuándo tiene que hacer, ¿verdad? Para planificar nosotros también ciertas publicaciones. Y voy a ser sincero, yo ni siquiera sabía que estaba ese Centroamericano Sub-17 y, ¿verdad? Y demás. Pero me sorprendió sí ya cuando me puse a ver que no estaba Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó más o menos por ahí ya? Que lo explica un poquito más a fondo María José, que no se pudo asistir a ese torneo de playa. Y yo creo que nosotros desde que asumimos y yo personalmente he sido eh, bastante insistente en que Costa Rica tiene que estar en todos los eventos internacionales en los que estemos clasificados y en los que podamos participar. Que hay que buscar y he sido insistente y mis compañeros de junta directiva no me dejarán mentir. Siempre he dicho, busquemos la plata como sea y vamos y ahí vamos, ¿verdad? Literalmente generando la forma en cómo garantizar que nuestros atletas estén afuera y cubriendo nosotros como federación, si no el 100% el 95% de los recursos, que no sea un impedimento para ningún atleta un tema económico, porque la federación tiene que ser garante de que la participación de Costa Rica se dé con los mejores atletas indistintamente de su nivel socioeconómico, de sus posibilidades y demás, que lastimosamente en el pasado nos enterábamos que a veces iban personas que podían pagar y eso nosotros ingresamos y dijimos, eso no pasa acá, ¿verdad? Entonces, decía anteriormente que el año pasado tuvimos una participación bastante importante de selecciones nacionales a nivel de playa, de las 10 paradas del tour, si la memoria no me falla, participamos en 8, en 2 que no participamos, ya era por motivos de fuerza mayor, que sinceramente dentro de ese ahorro que estábamos haciendo no nos daba la cobija o se juntaban eventos y no teníamos que igual tomar alguna decisión. Y a nivel de sala, participamos en todos los eventos, fueron 14 eventos de sala aproximadamente. Y en el único en el que no se participó fue en un centroamericano sub-23 que coincidía en fechas con una Copa Panamericana sub-23 de la misma categoría, mismo género, mismas fechas, tenía prioridad la Copa Panamericana y así Norseca lo estableció. Incluso ese centroamericano el año pasado no tuvo campeón, por decirlo así, no rankeado, porque coincidían y nosotros ahí hicimos las gestiones porque no era justo para nosotros no poder ser o disputar el campeonato centroamericano en esa fecha. Entonces, con esa misma visión y con esa misma intención, iniciamos este año participando o confirmando incluso ya en todos los eventos en los cuales estamos clasificados, eh, eh, tanto en sala como en playa. A nivel de playa, como bien menciona Fofo, bueno, el tour empieza en Costa Rica. Tuvimos 3 parejas, tanto en femenino como en masculino, un total de 6 parejas, 12 atletas representándonos en esa parada, eh, que realmente fue bastante importante y logramos posicionar a nuestras primeras parejas, foguear a nuestras y proyectar a nuestras segundas parejas y darle un primer acercamiento a categorías menores también que iban a otros eventos.
Semana siguiente se participa del clasificatorio al Mundial U17, U18 y clasificamos al Mundial a nivel femenino. Se logra el pase para que en julio nuestra pareja femenina vaya al campeonato mundial. La semana siguiente seguía este centroamericano, sub-17, sub-19. Estamos hablando que al ser dos categorías, son 8 parejas las que tenían que ir, ¿verdad? Sí, no, mentira. Sí, son ocho, Sí, no, 8. 8, ¿verdad? No, No, cuatro parejas, cuatro perdón. parejas, 8 atletas, sí, Ajá, sí, exacto. sí. Este, Adicional a esto, el entrenador, por regulación internacional, a partir de este año, toda delegación debe llevar una mujer en su cuerpo técnico. Entonces, también al ser 4 equipos, era muy probable que coincidieran en horario de juego, en competencia, los juegos de femenino y masculino, o indistintamente de cómo eran sub-17 y sub-19, era posible que chocaran juegos. Entonces, por regulación de AFECABOL tiene que ir un asistente también. Entonces, en este caso, tiene que ser una asistente mujer para cumplir las dos regulaciones que te estoy mencionando. Adicional, hay que enviar un árbitro internacional que vaya al evento. Entonces, estamos hablando que ya esto nos suma 11 personas. Nosotros hemos hecho una diligencia para solicitar un apoyo presupuestario extraordinario para poder participar en dicho evento. Lastimosamente ese apoyo no salió. Lo mismo que le estoy diciendo, las variaciones presupuestarias y demás. Empezamos a cotizar boletos y a buscar de todas las formas habidas y por haber, hacer di cuentas de cuánto teníamos nosotros disponible para poder utilizar, y teníamos que tomar una decisión porque las facturas y las distintas cotizaciones ascendían los $10,000. Entonces, uno, no teníamos de la capacidad de enviar la totalidad de la delegación. Teníamos dos, que poner a los papás en aprieto, cosa que, como decía también anteriormente, no nos parece justo ni sano para un padre de familia, ni tampoco prudente para un seleccionado, estar en esa encrucijada de ver si tiene la posibilidad o no de conseguir $1,000 para un tiquete aéreo a El Salvador, que no sabemos por qué, estaban exorbitantes. Buscamos otras cotizaciones eh, para ampliar la estadía, incluso de que no fueran solo ese fin de semana, sino que se tenían que quedar 3 días más para poder bajar los costos a $8,000. Entonces, al final, tristemente, por un tema económico, se tuvo que ponderar eh, todas estas situaciones y decir, o no los mandamos a ninguno, o involucramos tal vez a los padres de familia, que volvemos a lo mismo, puede ser contraproducente o pueden sentir una presión también de cómo hago para conseguir ese recurso para mandar a mi hijo. O dos, escoger, van dos parejas y entonces, ¿cuáles dos? Entonces, se tomó la decisión mejor, por más dura que fuera. Tuvimos dos sesiones extraordinarias de junta directiva, analizábamos cotizaciones, tomamos al final de la decisión de no enviar a las parejas, no enviar a la delegación como tal. Inmediatamente se informó a FECABOL. Antes de tomar la decisión, se le informó a FECABOL la situación que estábamos atravesando. Se informó y se les presentó la documentación como tal, y de ellos realmente entendieron, intentaron colaborarnos de igual manera, eh, con alguna facilidad, digamos, dentro de sus posibilidades, pero al final era algo insostenible, que volvemos a lo mismo. Tristemente, nos tocó tomar una decisión de este tipo para no poner en riesgo ni comprometer la estabilidad de la federación.
Entonces, ¿qué es lo importante tal vez de esto? Sí, evidentemente ya somos conscientes de que no podemos tal vez confiarnos en un solo fuente de financiamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Eso, tenemos que tener posibilidad de manejo y posibilidad de recurso y, bueno, satisfactoriamente las otras elecciones ya vienen en un proceso específico de compra de boletos y demás, que sí los teníamos presupuestados ya con recursos propios y aportes también de Norseca. Entonces, el resto de selecciones ya las tenemos calendarizadas para que salgan sin ningún contratiempo. Ok, perfecto. Y entonces entremos de una vez a hablar de la parte que más le gusta a Rodolfo, yo creo. Estoy casi seguro que eso es lo que más le gusta, selecciones. Y hablemos de ese convenio que tienen con la FIP, ¿no? Con la Federación Internacional de Voleibol. Por ahí llega, ¿verdad? El nuevo entrenador de las selecciones de playa acá en Costa Rica, Luciano Mañáez. Por ahí sé también que tienen es como una clase de convenio, ¿no? Y que también existe la posibilidad de que vengan más entrenadores al país. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? De cuál es ese plan de selecciones que se tiene y sobre todo en conjunto con la FIP y cómo es que se dio también incluso un poco de esa alianza. Justamente como igual mencionábamos, en 2025, cuando yo asumo la presidencia, empiezo a investigar un poco sobre todos los procesos que tenemos y las facilidades que establecen de los entes internacionales para el desarrollo del voleibol en los distintos países. Logramos ahí establecer un poco de comunicación con algunas personas de la FIP, que yo creo que eso es importante. También Fofo antes mencionaba el tema de los cursos. Fofo tiene comunicación directamente con la FIP para establecer los cursos. En este caso, yo establecí una comunicación directa con el encargado del programa de empowerment de la Federación Internacional, que lo que viene es a generar desarrollo a los distintos países. Entonces empezamos a llenar formularios. Literalmente es llenar cuestionarios de más de 100, 200 preguntas establecidas principalmente en cuál es la visión y hacia dónde se quiere llevar la organización, cuál es la realidad de la organización o en este caso la federación al día de hoy y cuáles son los requerimientos en particular que se tienen. Entonces, Empowerment tiene diferentes programas, de programas Coach of Coaches, que es el de transmisión de conocimiento. Tiene programas también de facilidad de insumos deportivos. Tiene programas de entrenadores, digamos como tal, de equipos. Entonces, como el papel aguanta lo que sea, pedimos todo, literalmente. Entonces, empezamos a llenar la documentación y para nuestra sorpresa, el análisis que realiza la Federación Internacional es que somos candidatos para optar por todos los programas o las facilidades que solicitamos en ese momento. Entonces, eh, eso fue a inicios del 2025. Ya posteriormente, como en agosto, nos comunican que han sido aprobados los programas, entonces nos facilitan un entrenador para playa, que efectivamente es Luciano, un extraordinario entrenador que tiene ya mes y medio de estar en nuestro país a cargo de todo lo que es voleibol de playa. Viene por un año, prorrogable un año adicional. Luego tenemos por un año también la posibilidad de un entrenador para sala. Entonces, bueno, en eso hemos estado, en distintas negociaciones de currículums y demás,
para poder así garantizar que venga una persona que pueda sumarle también al voleibol costarricense en todas las aristas, que poco ahora ampliará un poco más en esa visión, y adicionalmente a distintos insumos. Entonces, para ser equitativos, de igual manera, buscamos insumos para sala. En este caso, la FIP nos donó un piso nuevo, un girl floor, y nos donó un sistema de nets, postes y net seno y cubrepostes. Entonces, bueno, hemos estado en ese trámite durante este año ya de recepción de el entrenador de playa, ya nos llegaron los postes, esperamos que el piso esté próximo a llegar. Ahí hemos estado insistentes en ese trámite porque realmente es una necesidad importante para nosotros como federación. Adicionalmente, nos llegaron balones para voleibol de playa para que complementen el programa con el entrenador y así hemos estado. Entonces, si vemos realmente el acompañamiento de la FIT y el soporte del programa como tal, es bastante integral y nos está dando ese empujón para que de alguna manera logremos cubrir ambas disciplinas, ¿verdad? Ambas modalidades para garantizar las mejores condiciones, tanto para los entrenadores, los atletas, y así mejorar el desarrollo de la disciplina en Costa Rica y de nuestras selecciones. Ok, perfecto. Nada más rápidamente, María José, ¿el piso dónde tendrían contemplado ponerlo? ¿O se puede, no sé, cambiar del lugar? Sí, es en rollos, es igual al que usamos, al que hemos usado en eventos internacionales durante el año pasado y el que usamos ahora en Juegos Nacionales este año. Entonces, podríamos almacenarlo, ¿verdad? Tenerlo en bodegaje, o de igual manera, el sueño y el ideal sería poder contar con nuestro propio gimnasio de voleibol, ¿verdad? Y tenerlo permanentemente instalado. Pero no sería un piso que se iría, o al menos no es algo que hemos discutido, que se vaya a ir a instalar a algún gimnasio particular o privado en estos momentos, máxime que, como digo, al ser en rollos, el material tiene más cuidados que el que era de cuadritos, ¿verdad? Que no me acuerdo el nombre de pero sí, el de cuadritos, evidentemente el mantenimiento, el cuidado es bastante distinto. Entonces, por el momento, en cuanto llegue, yo creo que sí lo tendríamos en bodegar para diferentes eventos, incluso también yo creo que eh, si las facilidades no lo permiten, incluso para finales de campeonato nacional y demás, ¿verdad? Pero eso sí es toda una logística por el montaje y demás. Sí, claro. Y bueno, ya una vez conocemos, ¿no? ¿Cómo es que se dice en relación con la FIP, Rodolfo? ¿Cuál es el plan que se tiene, ¿no? Con las selecciones nacionales propiamente. Sí, bueno, una de las primeras cosas que nosotros buscamos a nivel de los perfiles de entrenadores, ¿verdad? Porque en esto de la FIP te manda una lista de entrenadores, de posibles personas que podrían estar interesados en el programa. Entonces se empezó a buscar comunicación con ellos. Al final se encontró el contacto con Luciano y Luciano tuvo una respuesta muy positiva sobre el programa. Realmente, en lo particular, yo lo digo, a mí me sorprendió porque Luciano es una persona con muchísima capacidad, con mucho conocimiento y ha andado por muchos países de mucho desarrollo en el mundo. Entonces, pero bueno, para nosotros fue una alegría que él, ¿verdad?, quisiera venir aquí y también una responsabilidad que ya le voy a hablar un poco de eso. Uno de los objetivos primarios que nosotros tenemos con ambos entrenadores, como Mari comentaba ahora, no es solamente que ellos vengan a ser entrenadores. No sé si vos te acordás anteriormente que en el país estuvo después del programa del 2006
vino un entrenador, vinieron dos entrenadores argentinos, un argentino y un Horacio. argentino, Horacio Bastic, sí, que era entrenador de la Ajá, selección de Argentina femenina. Horacio fue el segundo. El primero fue Javier Perales, que estuvo en el ajá, país, tamaño de poco tiempo. Ellos venían a asumir mucho los roles de entrenador principal de selección mayor, ¿verdad? Y ir desarrollando su programa deportivo a partir de la selección. Yo creo que muchos de estos programas pasaron y lamentablemente no dejaron tal vez la huella tan necesaria que yo creo que como país en aprendizaje necesitamos. Entonces, parte de lo que nosotros queremos con estos entrenadores es que también traigan un poco de plan de acción, que nos ayuden a desarrollar el deporte como tal, ¿verdad? Desde las bases, que den recomendaciones que nos ayuden a montar un plan de selecciones nacionales adecuado, que comience con la captación de talento, con el trabajo, que trabajen con una selección de menores, digamos el entrenador de sala, que venga a ayudar a colaborar como un head coach, pero como supervisando selecciones, que nos ayude a marcar una línea de trabajo hacia dónde deberíamos llevar el voleibol, también en la parte técnica, de acuerdo a lo que él encuentre aquí, a lo que conozca, que esas son las partes que también nosotros queremos implementar, que es la transmisión de conocimiento a otros entrenadores. Por ejemplo, Luciano, él ha abierto los entrenamientos a entrenadores que lleguen. En ese momento, algunas entrenadoras, mujeres, se han acercado a estar con él, a ver sus entrenamientos. Eh, Queremos hacer una clínica con entrenadores, eso es algo que está pactado dentro de del programa, hacer una clínica con entrenadores, llevar a la selección, trabajar con él, cómo trabaja él, cuál es su visión, ¿verdad? Que los entrenadores se empapen de esa línea, no solo para que conozcan qué es lo que estamos haciendo, sino para que podamos llevar un poco o tener una visión global como país, ¿verdad? A nivel de tanto voleibol de playa como voleibol de sala, que es lo mismo que buscaríamos ahora con entrenador de sala. De hecho, una de las cosas que nos costó un poco en la selección del talento, de las personas que venían, era ver quién completaba un poco ese perfil, porque a veces algunos entrenadores son muy buenos entrenadores, ¿verdad? Entrenadores. Entonces vos le das un recurso humano, trabajan con él, vienen, lo mejoran y tal vez esa es su aportación, se van y cuando se van dejan otra vez un vacío, ¿verdad? Del cómo lograr las cosas. Nosotros ahí teníamos, bueno, yo también me encargué un poco de buscar contacto con algunos entrenadores de sala, quisimos traer, tuvimos unos candidatos en el papel, lamentablemente no se nos ajustaron los tiempos, las situaciones, ¿verdad? Y bueno, al final vamos a traer a alguien, esperamos que sea alguien pues, claramente con su conocimiento como internacional, pues nos pueda ayudar en esta visión que como país tenemos, pero más o menos por ahí va la idea general de los dos entrenadores, tanto en sala como en playa, es que no solamente sean entrenadores de selección, sino que sean capacitadores, formadores, planificadores un poco de la estructura, que nos dejen algo más allá, que alguien venga y diga, él estuvo aquí y esto fue lo que hizo, así se trabajó en la captación de talento, en el desarrollo del talento, ¿verdad? Esas fueron sus recomendaciones, esto es lo que dejó, esta es su visión de acuerdo al aprendizaje, lo que encontró. Eh, y más o menos por ahí vamos en la parte técnica, ¿verdad? Que es la otra. El otro gran escollo que tenemos, y tal vez María José lo señaló ahora, era en el tema de la infraestructura. Yo creo que ese es el gran, si me lo permitís decirlo, uno viene acá, trabaja, ¿verdad? Da todo su apoyo, su aporte, ¿verdad? Su conocimiento, lo que pueda, su tiempo. Eh, y a veces eso es un poco lo que lo entristece, que el voleibol, no solamente el hecho del recurso económico para viajar o para salir con una selección, eso no, 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 eso lo puedes ir subsanando. Es el tema de que, por ejemplo, nosotros como voleibol no contemos con una infraestructura adecuada, que nuestro sistema, digamos, estatal tampoco ayude a esa elaboración adecuada, que a veces los organismos que están involucrados, como el ICODER, el COM, no entiendan tampoco la importancia o por diferentes situaciones no la quieran ver, ¿verdad? De esa necesidad tan real que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros como federación es complicado no tener un gimnasio donde entrenar, o sea, no, ni siquiera un gimnasio donde competir, de traer un evento y que sería muchísimo, muchísimo mejor, pero ni siquiera tener un gimnasio donde entrenar con las elecciones. Entonces tenemos que estar buscando qué espacio hay en el gimnasio nacional, que está repartida en multiplicidad de federaciones,
Tenemos que buscar hacer convenios con algún club, con algún colegio, a ver si nos pueden prestar instalaciones o desarrollar un plan institucional que nos permita tener, ¿verdad? Unos espacios de tiempo para selección. Todo eso ha costado muchísimo. Eso también involucra el hecho que a veces tenemos el material, pero no hay donde sentar las bases y poder trabajar. Yo ahora que veía, ahora que hablamos de ese centroamericano que nos fuimos, pues yo de un par de días me dediqué a ver el nivel, ahí me senté a ver un partido y más allá del nivel que vi y eso, honestamente lo que estaba viendo es porque El Salvador tiene construido un estadio de playa, tiene construido un estadio de playa, o sea, no tiene las canchas como nosotros, con unas graderías, no tiene construido un estadio. Entonces, obviamente eso, imagínate, es El Salvador, ¿verdad? Y hay que decirlo así, pues ha logrado mejorar mucho a nivel de voleibol de playa, todavía tal vez no al nivel que ellos quisieran, pero por lo menos ya cuentan con esa infraestructura. Una de las cosas que ahora hablábamos de los cursos, para irte sumando más cosas, una de las cosas que yo conversé en la última vez que tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Deportes era que yo le decía que era frustrante para uno traer un curso al país internacional y yo ni siquiera poder definir dónde voy a dar el curso porque no tengo dónde darlo, porque no tengo aulas de capacitación con un gimnasio cerca, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay que ver que si nos prestan el gimnasio nacional, que si hay espacio, y eso nos está pasando ahorita con el curso nivel 2 y con el uno. Tengo espacio para traer el nivel 2, pero no tengo dónde hacer el nivel uno, entonces hay que trabajar en la logística. El año pasado nos pasó, hubo que correr a última hora para conseguir, fue sumamente complejo. Y eso nos pasa con los torneos, ¿verdad? María José lo sabe, cuando fuimos a la Juela fue toda una lucha. A la Juela, el Nacional, no tenemos dónde, ¿verdad? Ir a negociar, ir a buscar, ¿verdad? El gimnasio, los gimnasios alternos, cuando tenemos que hacer una competencia, por ejemplo, en una competencia internacional, pues en la cancha principal y una cancha de entrenamiento, andar buscando dónde hacerlo. La última vez fuimos hasta Moravia, que la gente de Moravia nos colaboró. Tenemos que, ¿verdad? Ir a eso, a comités o asociaciones que nos ayuden, pero eso es toda una logística, desplazar a la gente hasta Moravia, poner equipamiento allá, ver que el gimnasio cumpla con los requerimientos. Entonces, todo esto, no solo a nivel de competencia, sino a nivel de desarrollo de las elecciones, es complicado, ¿verdad? Es bastante complicado. Eh, el otro día, como anécdota, el profesor de playa me decía, el Luciano me decía, Rolfo, es que alguien de la federación tiene que hablar con el ICODER y decir que necesitamos, que necesita, o sea, que ocupamos, que era, él hablaba un poco del gimnasio, por ejemplo, hay todo un tema de dónde entrenar las selecciones a nivel de musculación, digamos, de gimnasio pesas. Vos sabes que el ICODER tiene un área determinada, pero tiene unos reglamentos que son bastante complicados para los horarios. Los atletas tienen que estar con un entrenador, de cómo vas a mandar vos a un entrenador a todos los horarios que puede ir un atleta a entrenar. Si terminan de trabajar y tienen que ir después de las 7 8 de la noche, no tenés tanto personal porque no lo tenemos. Un entrenador no va a poder ir a estar a cada hora que están. O sea, hay un montón de regulaciones que precisamente entonces cuando vos le decís a un atleta, hoy ocupamos trabajar, ocupamos entrenar más fuera de cancha, ¿verdad? Ocupamos proyectarte a vos como atleta, pero yo como federación no puedo darle ese recurso, me limito, ¿verdad? O sea, yo te cuento, por ejemplo, el año pasado tuvimos una pequeña discusión, yo llamo eso, ¿verdad? Cuando usted pone un punto diferente al de otra persona, con el mismo Comité Olímpico, porque ellos decían, es que no nos han pasado los horarios para poder entrenar para el centroamericano. Yo les decía, es que ustedes quieren los horarios cuando nosotros no tenemos gimnasio. Entonces, y a veces la preocupación de estas instituciones es, bueno, pero igual eso no dificulta que traigamos una medalla. Es como el resultado al final y el proceso al final es lo que importa, ¿verdad? En algún momento Costa Rica tuvo la visión de poder contar con un gimnasio propio para el voleibol, no se hizo. Habría que ver si es soñar mucho con volver a querer desarrollar o buscar la forma de que eso suceda de alguna manera. Ojalá que lo veamos Ojalá. nosotros o que seamos partícipes de desarrollar algo así, pero sé que hablé de muchas cosas, pero es parte de lo mismo, era un Sí, poco de selección. hay Mm. mucho tema, muy interesante todo. Me voy a quedar con un tema de lo primero de la infraestructura, pero sobre todo porque es algo que voy a ser sincero. He hablado con varias personas, jugadores, jugadoras, entrenadores, y siempre me mencionan eso, la bronca que es como selección lo que cuesta entrenar. Entonces, justo les iba a hacer
esa consulta y aprovechando que lo menciona, de qué tan difícil es realmente, por ejemplo, acercarse a un colegio, a una escuela, por ejemplo, y tratar de pedir ese gimnasio para por lo menos abrir esos espacios. O sea, qué tan complicado se ha hecho también eso, más allá de lo que pueda brindar el Estado, buscar otra alternativa para tener canchas. Y ahí, de alguna u otra forma, eh, hay posibilidades. El tema también donde se nos limita esa posibilidad con escuelas, colegios y demás, muchas veces en los horarios también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay juntas de educación que no permiten que se use la instalación después de las 7 de la noche, por ejemplo. Entonces no lo prestan o no lo alquilan, que ese es otro tema. Sí, muchas también buscan la manera de cómo garantizar su ingreso por medio del alquiler de las instalaciones, pero entonces no lo alquilan de 4 a 7. Selecciones mayores o incluso las menores muchas veces es un horario que no es factible. El Gimnasio Nacional, posiblemente de ahí hay espacios disponibles, pero hay espacios disponibles de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Eh, a veces hay espacios factibles en otros lugares por medio de comités cantonales y demás, pero también ellos tienen su propia planificación y calendarización, entonces no es un horario constante, que es lo que nos está pasando con el Nacional. Del Gimnasio Nacional, por ejemplo, tenemos dos horarios habilitados en este momento. Tenemos el horario de los viernes por la noche, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, ya lo podemos utilizar, y de los domingos a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Pero lastimosamente siempre tenemos de alguna situación que permita esa continuidad y se pueda garantizar de alguna forma un horario específico y establecido para de poder generar esa rutina clara, ¿verdad? Que es un gran reto al momento también en que ya por parte del empowerment también, si vamos a tener también un entrenador extranjero que va a estar acá únicamente para eso, con mucha más razón también, si ya es una obligación nuestra garantizarle a los entrenadores ese espacio, con mucha más razón para alguien que esté aquí 24/7 con ese único objetivo, ¿verdad? Ujú. Y de hecho, iba a tocar acá otro tema que bueno, este no sé si Rodolfo, María José, que es la experiencia con Luciano, ¿no? Evidentemente tiene muy poco tiempo en el país. Ustedes están pensando incluso tener un entrenador para voleibol de sala. Pero dentro de ese objetivo que menciona Rodolfo de que el entrenador no solo sea entrenador, sino que deje algo más, ¿cómo ha sido esa experiencia con Luciano, ¿no? En este poquito tiempo, primeros torneos que tiene y bueno, y demás. Yo creo que bastante enriquecedora y de mucho aprendizaje. Y como bien decís, sí, está iniciando, ¿verdad? Es muy corto el tiempo como para poder generar algún tipo de medición o evaluación. Sin embargo, su personalidad, su profesionalismo, creo que son dos virtudes bastante importantes que de alguna manera nos han dejado ya entrever que se tomó una buena decisión. Y yo espero que el tiempo logre respaldar esta decisión y no solamente con resultados en cancha, medallas o campeonatos. Creo que Fofo lo plasmó muy claro. Nuestro objetivo es que esto trascienda a ser campeón de un evento o traer una medalla, que eso trascienda en la formación realmente
de los atletas, de los entrenadores y que sirva como un trampolín para ir generando más desarrollo a nivel nacional, en este caso en voleibol de playa. Entonces, para mí, me parece que evidentemente son culturas distintas, realidades distintas, maneras de ver las cosas diferentes, pero él se ha adaptado a, a nuestra realidad. Nosotros nos hemos adaptado a sus exigencias también, ¿verdad? Profesionales. Entonces, yo creo que de alguna manera vamos encaminados a un balance que, como repito, lo más importante es que al final el mérito y el objetivo se cumpla, ¿verdad? Que es que el voleibol tico, en este caso el voleibol playa, pueda seguir creciendo. Y acá nada más con Rodolfo, ¿no? El plan que tienen también ligado a, porque es que, a ver, el 2025 fue un muy buen año, sobre todo, bueno, tal vez no estoy tan al tanto en selecciones menores, pero en selecciones mayores, los Juegos Centroamericanos y demás, o sea, fue un muy buen año. Entonces, y además de eso, con una generación, sobre todo masculino, muy joven. O sea, realmente sí son muy jóvenes. También pasa en playa, por ejemplo, que hay parejas, jugadores, jugadoras muy jóvenes. Entonces, incluso también el hecho de proyectar a futuro, ¿no? Un poquito esos jugadores o esas generaciones que se tienen. De hecho, se publicó una entrevista con Jeffrey Calderón, que ahora es entrenador de la UNED en Primera División, y el propio Jeffrey decía que el nivel que se vio, por ejemplo, en Limón en Juegos Nacionales, que tenía mucho tiempo de no verlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también aprovechar para impulsar realmente este talento, esta camada que está saliendo en este momento y ojalá no quede por ahí como en jugadores que prometían mucho, sino que de verdad pueda traducirse en resultados muy buenos como los que tuvimos en el 2025? Sí, a ver, Juli, yo creo que todo viene a sumar un poco más, ¿verdad? Yo creo que el traer la experiencia internacional, ¿verdad? Nos puede ayudar o nos debería ayudar a subir un par de escalones más. Puede ser que esa proyección vos la puedes ver en resultados, que no necesariamente es el fin último. Puede ser que lo veas en proceso, que es algo de lo cual nosotros creo que nos debemos mucho, requerimos mucho el proceso como tal. Una de las cosas digamos, yo en lo personal detecté cuando nosotros volvimos o asumimos estos puestos, por ejemplo, en voleibol de playa, era que la cantidad de gente que formaba nuestras selecciones era muy pequeña. O sea, no había una buena base de fundamento donde vos ibas a coger más talento. Entonces, una de las primeras cosas que se comenzó a hacer era trabajar en la base de la formación de talento. Ahora se quiere exponenciar con la Avenida Luciano. Entonces ya se está empezando a trabajar divisiones más menores, ¿ok? Él está trabajando con un grupo grande de selección menor, está yendo a buscar y empezó a hacer una visoría de todavía jóvenes mucho más menores, cercanos a los 15 años, ¿verdad? Hombres y mujeres, para empezar a buscar desde ahí y acercar gente, digamos, en este caso el voleibol de playa. El voleibol de sala lleva, exactamente, vos lo decías, nosotros yo creo que por talento hay talento. ¿Verdad? Si lo ves en voleibol de playa, muchachos jóvenes que pueden repuntar mucho, que realmente tienen un buen biotipo, una proyección a tal vez aspirar o buscar una posible clasificación una vez más en las Olimpiadas. Yo creo que es posible, pero para eso ocupamos que todos los agentes involucrados en el aspecto de voleibol, en este caso de playa, pues se unan, ¿verdad? Y eso ayuda a trascender un poco. En este caso, la idea de traer un entrenador internacional que fortaleciera nuestros conocimientos, que nos ayude en nuestro proceso de formación, que nos complemente nuestra masificación, que elabore un proyecto de masificación, que diga, por aquí se debería ir, podríamos construir esto. Yo creo que es muy valioso. Y en sala, pues queremos exactamente lo mismo. Una aportación en las diferentes categorías y cómo podemos mejorar nuestro nivel de juego, cómo podemos proyectar. Yo siempre lo mido todo a nivel de escalones. Cuando vos aspiras, por ejemplo, a un mundial y llegaste a estar en un mundial y competiste en un mundial, que ese es tu nuevo límite. ¿Verdad? Lo hicimos en voleibol de sala y lo hicimos en voleibol de playa a nivel de Olimpiadas. De nuestra responsabilidad como federación es buscar la forma de volver a construir un proceso
que son las cosas que como país nos cuesta mucho, te soy honesto, es el entender que es un proceso, ¿verdad? Que vos como selección, a veces esta es una discusión que tenemos a lo interno y hacia las explicaciones a muchos papás que a veces se frustran porque sus hijos, ¿verdad?, quedan fuera de una determinada selección, o una selección que tiene que entrenar 3 meses y por diferentes razones algo sucedió y no pudo ir a un determinado torneo. A veces tendemos a ver mucho a corto plazo, ¿verdad? Como este es el torneo, esto es lo importante y ya después de ahí dejo todo. Yo creo que nuestra visión como junta, en eso María José no nos deja mentir, es precisamente eh, pues cruzar ese umbral, ¿verdad? Dejar de pensar en esas competencias y comenzar a pensar en un proceso que nos lleve precisamente a construir la posibilidad de volver a estar a las puertas de una eliminatoria olímpica, a las puertas de un campeonato mundial. Yo creo que es posible, pero para eso, ¿verdad? Hay que trabajar en muchos aspectos que estamos todavía apenas comenzando a caminar. Sí, claro. Y vamos a ver acá ya una pregunta para cada uno, ¿no? Ya para cerrar acá la entrevista que está un tantito larga, pero bueno, realmente agradeciéndoles la oportunidad de poder hablar tan a detalle de diferentes temas. E incluso, pues bueno, por un lado, María José que comentó, o bueno, no sé en realidad quién de los dos, pero bueno, se ha comentado el tema de la relación con el ICODER, la relación con Norseca, incluso el tema de los colegios, ¿no? Para ver si se puede utilizar un gimnasio, ¿verdad? Para selecciones y demás. Pero hay un tema que me llama la atención que son los juegos estudiantiles. ¿Cómo está ese tema? También hace relación con el MEP, más específicamente, y si la federación incluso se visualiza un poquito más cerca de esa parte de juegos estudiantiles, también como para ir visualizando ahí. Y con Rodolfo, que esto me da gracia porque siempre se lo pregunto, ¿cómo está el tema? Ya empezó la primera división, evidentemente ya más bien vamos para la tercera fecha del Tour de Voleibol de Playa. ¿Cómo están los demás campeonatos, ¿no? Lo que es Liga Menor, lo que es Liga de Ascenso, por ejemplo. ¿Cómo va ese tema también de las demás competencias en el país? Ya para cerrar, ¿verdad? El temita ahí. Y con respecto a la relación interinstitucional, yo creo que eso ha sido también un, un punto importante en el cual nos hemos enfocado, ¿verdad? Evidentemente, mantener esa comunicación y esa relación con los entes ICODER, Comité Olímpico, es fundamental para nosotros y no necesitamos el respaldo de ellos en muchas gestiones y ocasiones y de una u otra manera hemos tratado de mantener esa comunicación directa, ¿verdad? Igual, como mencionábamos ya a lo largo de este espacio, con los entes internacionales, Federación Internacional, Norseca y Africa World. Con respecto a otras instituciones, yo no me quedaría corta con el MEP. Ahí también tienen que ingresar las universidades, asociaciones solidaristas, eh, entidades, no sé, privadas, como por decir, voy a mencionar un ejemplo, el Banco Nacional eh, y demás. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones hacen eventos de voleibol, comités cantonales de deportes, muchas veces cuando hacen los torneos, los juegos laborales, ¿verdad? Juegos de la caja, también instituciones como la caja. Entonces, ¿qué hemos tratado? Hemos tratado de mapear todas esas instituciones y estas organizaciones que llevan el voleibol a su entorno, ¿verdad? Ya sea laboral o de impacto, como el caso también educativo. Eh, ¿Qué necesitamos? Necesitamos establecer esa comunicación directa que nos ha faltado. Hemos enviado, en el caso puntual con el MEP y con las universidades, oficios solicitando ese acercamiento, ese enfoque. ¿Por qué? Porque nosotros como entes rectores del voleibol en Costa Rica y como el ente ligado directamente al organismo internacional, somos quienes debemos velar justamente por el cumplimiento de las prácticas correctas en los entornos correctos y adecuados
de estos eventos que se realizan a nivel privado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hay juegos universitarios en los cuales pocas veces tenemos injerencia, hay juegos estudiantiles en los cuales tenemos nula injerencia, hay juegos privados, como decía, los juegos de la Caja, juegos del Banco Nacional, que hemos, como le digo, tenemos mapeadas varias instituciones o organizaciones que realizan sus campeonatos anuales o torneos internos anuales que son totalmente formales, ¿verdad? A nivel organizativo o a nivel propio, sin embargo, no cuentan con un aval federativo. Entonces, es parte también de las gestiones y de las áreas de mejora que tenemos a nivel organizativo nosotros, a nivel de la administración, para poder establecer esos acercamientos y también poder de alguna manera marcar esa cancha, ¿verdad? De cómo se deben realizar esos torneos, no como un ente meramente fiscalizador o cerrado, ¿verdad? De que quiere acaparar, pero sí regular, ¿verdad? Cómo se realice la práctica de este deporte y así poder también tener el respaldo de, de las buenas prácticas, las regulaciones correctas y demás de cada uno de estos eventos. Nos pasa mucho incluso con eventos internacionales también. Hay mucho evento internacional que incluso hemos tenido que tomar la norma a lo interno de siempre confirmar de igual manera con las federaciones hermanas el aval de dicho evento, porque de igual forma, por regulación internacional, se debe de garantizar que cualquier evento en el que nosotros demos nuestra autorización de participar, sea pegado a las reglas deportivas de la Federación Internacional y demás entes. Entonces, sin duda alguna, hemos tratado de tener esos acercamientos, los continuaremos haciendo a ver cómo podemos mejorar en ese aspecto. No, Juli, con respecto a lo que comentabas de los campeonatos, ¿dónde estábamos? Bueno, ya se jugó la primera fecha del Campeonato Nacional, ya esta semana tenemos, fin de semana tenemos la segunda fecha. El campeonato de primera división este año va a tener una particularidad, va a tener fechas prácticamente todos los fines de semana y va a tener algunos fines de semana que va a tener una doble programación. Es un formato que estamos implementando para este año en esa primera fase. Liga de Ascenso ya terminó las inscripciones de los equipos, ya tenemos mapeado cuáles van a ser los equipos en femenino y masculino. Estamos trabajando en la calendarización, que es la otra parte, ¿verdad? Como te comenté al principio, el proceso de la curva de aprendizaje con el sistema, que facilita muchas cosas, pero también dificulta a los terceros, que son quienes suben la documentación, perdón. Esto, pues a veces le tarda un poco las cosas, lo sabíamos que iba a pasar así, ¿verdad? En la Liga de Ascenso nos pasó, pusimos una fecha nos pasó hasta en primera, la verdad, había equipos que todavía no habían llenado la documentación adecuadamente. Entonces ahora nos pasó con la Liga de Ascenso, ya tenemos ahora sí las inscripciones completas y vamos a empezar con eso, esperamos arrancar con la segunda división, si no es el siguiente fin de semana, o sea, de este fin de semana en 8 días o en 15 días como máximo. Las demás competiciones ya están los procesos de inscripción de todas las demás competiciones, de toda la Liga Menor y la Liga Intermedia. Recordad que la Liga Menor para nosotros es U13 y U15 y la Liga Intermedia es U17 y U19. Entonces ya están en este momento los procesos de inscripción. Están los equipos ahí un poco vueltos locos con el tema de subir la información. Ya hay que estar monitoreando, revisando, recibiendo las consultas que tengan. En ese proceso estamos. Apenas tengamos ya el mapeo general de todos los equipos inscritos, podemos pasar al proceso de, de calendarización y de poder hacer un congresillo y poder comunicar cómo vamos a jugar y todo eso.
pero más o menos ese es el mapa general. Este fin de semana tenemos el Open en Jacó, en Playa, que es el segundo Open, y ya tuvimos uno en Playa Cocles, ahora tenemos en Jacó. Hay una participación masiva. En este Open vamos a tener no solamente la categoría mayor, ¿verdad? Sino que también vamos a tener un Open de menores. Van a haber prácticamente 8 o 9 canchas montadas allá, mucha logística. Esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Que el clima lo permita, que las condiciones de la carretera, que eso preocupa a veces, ¿verdad? Los traslados aquí. Entonces, escuchaste, la semana pasada la gente duraba ahí 12 horas llegando a Jacó, a Hermosa, esas zonas, por los cortes del camino y el puente y todo lo demás. Pero bueno, son realidades que siempre enfrentamos. Pero así más o menos está la visión general de competencias. Ya esperamos poder de aquí a menos de 3 o 4 semanas ya tener todo el ciclo de competiciones iniciado y Ok. arrancado. Tal vez dentro del principio de planificación, el otro día se lo comentaba una persona, eh, uno en un papel puede poner una fecha, ¿verdad? O sea, la idea nuestra como federación es arrancar las competencias tal fecha y que esta fecha se cierren las inscripciones y usted puede ponerlo todo y colocarlo todo mapeado, pero hay otras realidades que nos sumergen y hay muchos elementos alrededor que a veces retrasan un proceso y eso hace que querámoslo o no, las situaciones se vayan corriendo. Yo creo que vamos tal vez ingresando este año, a diferencia del anterior, un poco antes, ¿verdad? No tan antes como quisiéramos, pero aquí estamos y en eso vamos. Sí. Y parte de la idea del director de competencia es poder, ¿no? Organizar eso y poder iniciar cada vez con más tiempo también. Exactamente. Exactamente. Ok. Digamos, si todo este año, o sea, lo voy a decir, si todo este año saliera como se ha pensado, lo que se busca es que terminando el otro año ya la gente comience de una vez con un proceso de intención de participación para el próximo año, cuando ya con una fecha de inicio ya un calendario de los primeros 3 meses, de cuándo se arrancan las inscripciones, ¿ya? Para pasar por todo el proceso más rápido que cuando ya usted vaya como comisión, como director de competencia, a montar todo esto, los insumos estén ahí para trabajar. Y no tengas que esperar, mira, te falta esto, mira, no has llenado la documentación, van a participar o no, todo eso es un tema, ¿verdad? Como te digo, nos ha pasado hasta con primera edición que había equipos que todavía no tenían completada la documentación y ya llevamos más de 15, 22 días de estar en el proceso de inscripción y no avanzábamos. Entonces yo creo que es la curva de aprendizaje que también vamos a tener con todos y esperemos que este sistema y todo esto nos complemente y nos ayude a, a llevar competición un poco más allá. Ok, perfecto. Y entonces dejemos por acá la entrevista, ¿no? Que ya está bastante larga también para dejarles tiempo a ustedes No, no, pendientes sí. todavía, ¿no? De tocar varios temas. Pero vamos a ver, tocamos, diría yo, dos de las tres patas, ¿no? La parte deportiva, la parte administrativa, queda ahí pendiente la de mercadeo, comunicación, ahí lo tengo presente. Nada más para terminar, sí quería hacerles la pregunta. ¿Cuál es la pata que está cojeando más? ¿Es alguna de las que tocamos o es la que falta? La que falta. La que falta, ok, bueno, entonces me sirve Sí, porque entonces lo podemos dejar pendiente para sí. una próxima ocasión. Pero bueno, no, de verdad agradecerles muchísimo, primero que todo la apertura, ¿verdad? Como digo, por hablar con tanto detalle y con tanta transparencia sobre todo, y el tiempo también, ¿no? Lo difícil que es, ¿verdad? Cada uno con sus compromisos y sus realidades, pero de verdad muchísimas gracias a ambos acá por pasarse otra vez y bueno, que sea pronto, ¿no? Que podamos tocar ese otro tema y por supuesto, pues ahondar también más en diferentes detalles que dejó acá la entrevista. No, muchísimas gracias, Julián. Yo creo que siempre es importante tener esos espacios y poder transmitir alguna información que por más que se comente o se trate de difundir, no siempre llega o no siempre es conocida o escuchada por otras personas. Y parte de lo que nos ha caracterizado a nosotros como junta directiva es tratar siempre de hablar con transparencia y decir las cosas como son. No, no queremos venir o nuestra forma durante este año y poquito no ha sido tratar de cubrir cosas que o
no sé, maquillar situaciones porque al final de eso no lleva a nada, ¿verdad? Sería una bola de nieve. Pero si podemos estar estableciendo esa comunicación transparente y certera y también con fundamento y con pruebas de lo que estamos mencionando, para nosotros es más que gratificante poder externarlo, ¿verdad? Y poder también saber y decir que estamos tratando de dar nuestro mayor esfuerzo con total honestidad, con total transparencia, con total desinterés, más que las cosas salgan bien, ¿verdad? O sea, nuestro único interés es que todo salga bien y que el voleibol de Costa Rica siga desarrollándose de la mejor manera. Entonces, al final de cuentas es parte del proceso, es parte del mismo aprendizaje con lo que iniciamos este espacio, ¿verdad? Eh, no, seguir adelante y seguir poniendo y aportando dentro de nuestras posibilidades. No, y de mi parte, tal vez para cerrar, agradecer a Julián, sí, también por el tiempo que dedica a esos espacios. Agradecer la invitación, sí, no siempre podemos. A Mari también por el tiempo de haber sacado el espacio para poder estar aquí. Pero a vos en lo personal, a mí sí me gustaría decirte gracias porque siempre sos una persona que está detrás de esto, de la comunicación a nivel del voleibol. Sé que sos un amante del voleibol, por eso también has hecho crecer, ¿verdad? Mucho tu área de expertise por ahí, has desarrollado una programación y tenés constantemente en tus podcasts invitados y traes también mucho lo que es entrevistas y alguna gente. Entonces, yo creo que eso es muy importante para nosotros, tal vez la figura tuya. Eh, Quiero felicitarte de mi parte. Cada vez pues lo haces todavía mejor y agradecerte también por ese interés. Sos un agente más de los que aporta desinteresadamente y no, y felicitarte y ojalá que en algún momento, creo que por ahí te lo dije en alguna reunión, ojalá que en algún momento podamos hacer todavía o acercarnos un poco más en conjunto también Federación y Julián Banco con este proyecto. Entonces, no, muchas gracias de verdad por la invitación. Esto no, muchísimas gracias. Entonces, una vez más, también por esas palabras finalmente. Y pues sí, encantado aquí también para servir en lo que sea posible y pues para ayudar, ¿no? A todo este mundo que tanto nos gusta, que es el voleibol. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a quienes vieron la entrevista. Espero les haya gustado y bueno, ahí quedará pendiente algunos temas, pero por supuesto en su debido momento lo vamos a tratar acá en Punto de Partida. Recuerden seguirnos en redes sociales, Punto de Partida CR en Instagram y también en Facebook. Estamos en YouTube y también en Spotify, Punto de Partida. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.